¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, esperamos un par de minutos. Sí. Ulises, una duda. Yo no pude asistir a la última clase. No sé si vieron lo del coronavirus que habías comentado, pero no sé si tengas o me puedas compartir la grabación para verla. La clase se grabó. Ahora, solo espérenme. Espero que este fin de semana o más tardar la siguiente semana ya empecemos a subir la clase anterior y esta clase que también se grabara. Ok, muchas gracias, Ulises. Porque pasa que hay un problema con la adscripción que tengo ahora en la universidad, pero se está solucionando y entonces podré hacer esto bueno, ustedes saben más que yo, esto de Virtuami. Y ahí lo usaremos también como repositorio para las clases y ahí es donde haremos los exámenes, ¿sale? Entonces ya se está solucionando esto y no deberá pasar de la próxima semana, ¿sale? Pero sí habíamos acordado que las clases serán grabadas. Sí, profe, gracias. Ok, muchísimas gracias, Ulises. ¿No? ¿De qué? Entonces, 2 minutos más y comenzamos, ¿sale? Sí. Ok, vamos a empezar. Bueno, la clase anterior vimos un poco de cómo los microorganismos sensan la glucosa, ¿sí? Para nosotros es muy importante el metabolismo de la glucosa, ¿sí? ¿Ahí me escuchan bien? Perdón. Sí, profe. Sí. Sí, perfecto. Entonces, a nosotros nos interesa mucho el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Entonces nosotros podemos
modificar cepas, por ejemplo, para que sensen la glucosa aún en concentraciones bajas, o para que dejen de sensar la glucosa, por ejemplo, y preferir fuentes de carbono alternas, ¿sí? Esa sería otra estrategia. Pero ya intracelularmente, ya el metabolismo propio de degradación de la glucosa, pues para nosotros también es muy interesante, ¿sí? Básicamente el metabolismo de la glucosa, pues es una ruta metabólica que está presente prácticamente en todos los organismos, ¿sí? Todos los sistemas biológicos. Desde el punto de vista biotecnológico, pues para nosotros es muy importante, ¿sí? Que el metabolismo del metabolismo de la glucosa va a depender la productividad, ¿sí? Y la calidad de un producto en un bioproceso, ¿sí? ¿Sí? Esto es un bioproceso. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con la productividad? ¿Sí? Bueno, nosotros ya hemos estado platicando que en ocasiones nos va a interesar algún metabolito de interés. Entonces, metabolito me refiero a alguna molécula o macromolécula propio del metabolismo celular, ¿sí? Tenemos un montón de ejemplos, desde ácidos orgánicos, alcoholes, aminoácidos, ¿sí? Algunos polisacáridos, algunos sacáridos, disacáridos, monosacáridos, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a ver algo muy interesante que ocurre con la glucólisis, porque podemos ver la glucólisis como una vía, ¿sí? Del metabolismo central, ¿sí? Que lo único que nos va a estar dando es la producción de ATP en la segunda fase de la glucólisis, o mayores concentraciones de ATP en la cadena respiratoria, o algunos, por ejemplo, alcoholes o ácidos orgánicos en procesos fermentativos, ¿sí? Pero no, a partir de la glucólisis podemos obtener muchos productos de alto valor agregado para la industria, que es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, la glucólisis o el propio del metabolismo de la glucosa nos interesa mucho, ¿sí? Conocerla y tratar de modificar este flujo de carbono proveniente de la glucosa para obtener un... Profesor, Sí, sí. le preguntan en el chat si está grabando la clase. Ah, no. Qué bueno que me, se me va la... Recuerden que yo ya soy una persona de edad avanzada y pues ya se me van las cabras, ¿sí? Todo se me olvida. Ahí va. Listo. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer rápido una repetición, ¿sí? No vamos a ver solo la glucólisis como una vía central del metabolismo de carbono para la obtención de energía o de coenzimas, ¿sí? La glucólisis en procesos fermentativos nos puede dar algunos ácidos orgánicos de alto valor agregado, ¿sí? Como el ácido láctico, por ejemplo, que es muy usado en la industria alimentaria, en la farmacéutica, ¿sí? No lo vamos a ver solo como una vía para la obtención de altas concentraciones de ATP a través de la fosforilación oxidativa, ¿sí? Sino que vamos a ver que muchos metabolitos que forman parte de la vía glicolítica pueden derivar a otros productos de alto valor agregado, ¿sí?
principalmente para la industria alimentaria, ¿sí? Algunos saborizantes, algunos flavonoides, algunos monosacáridos, ¿sí? Son muy empleados para esta industria. Pero también otros metabolitos, otras moléculas de alto interés industrial, sobre todo para la industria farmacéutica, ¿sí? Entonces, bueno, nos interesa mucho saber cómo podemos modificar la vía glicolítica para alterar el flujo de carbono hacia la producción de un metabolito de interés de alto valor agregado, ¿sí? Entonces, pues, para modificar regularmente esta vía, la vía glicolítica, pues vamos a ir a nivel de la proteína, ¿sí? O al nivel del gen, ¿sí? Modificando, por ejemplo, las tasas de expresión de alguno de los genes de la vía glicolítica, ¿sí? ¿A qué me refiero? Tal vez a sobreexpresar el gen, ¿sí? O en otras ocasiones, de hecho, en muchos ejemplos que vamos a ver en las siguientes clases, sobre todo para la producción de aminoácidos, pues va a ser silenciar genes, ¿sí? Entonces, disminuir su expresión. Recordemos que la mayoría de las rutas metabólicas son ramificadas, ¿sí? Entonces, el flujo de carbono no es unidireccional, ¿sí? Sino que empieza a ramificarse hacia otras vías metabólicas, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos estas herramientas, conocer estas herramientas moleculares, ¿sí? Para poder determinar la calidad de estas vías metabólicas que nosotros vamos a alterar, ¿sí? Vamos a obtener cepas alteradas en alguna de estas vías. Ahora nos toca ver un poco de la vía glicolítica y qué productos de interés industrial pueden ser obtenidos modificando esta vía del metabolismo central, ¿sí? Entonces, bueno, recordemos que a partir nos interesa mucho el metabolismo de la glucosa porque de esto va a depender la productividad. Por ejemplo, tal vez no nos interesa obtener un metabolito de interés, ¿sí? Alguna molécula de interés. A lo mejor lo que nos interesa es obtener biomasa, ¿sí? O sea, hacer crecer en altas concentraciones a nuestro microorganismo, ¿sí? ¿En qué ejemplos? Bueno, obviamente el ejemplo claro en la industria alimentaria es obtener levadura, ¿sí? Entonces hacer crecer mucho Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Tener altas concentraciones de biomasa. Otra, por ejemplo, es de interés sobre todo en la industria farmacéutica, es obtener altas cantidades de bacterias probióticas, ¿sí? Además de especies de lactobacillus y de bacillus, otros tipos de levadura, por ejemplo, o algunos tipos de streptococos, ¿sí? Entonces, a lo mejor en ese aspecto, bueno, queremos obtener altas concentraciones de biomasa, pero también el metabolismo de la glucosa no solo va a afectar la productividad, ¿sí? En la productividad, ¿qué es lo que queremos? Que el organismo esté consumiendo mucho sustrato, mucha glucosa, para aumentar sus tasas catabólicas que conlleven a altas tasas anabólicas, ¿sí? De producción de biomasa. Pero la otra es la calidad del producto, ¿sí? No es que la glucosa se va a consumir de manera que va a cambiar su manera de consumirse, ¿sí? Pero sí se va a modificar la calidad del producto porque nosotros lo que queremos obtener son altas concentraciones de un metabolito en particular, ¿sí? O una clase de metabolitos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a intentar es que otros metabolitos disminuyan en su concentración, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que terminado nuestro bioproceso de producción, otro paso muy importante es la recuperación o purificación de ese metabolito. Entonces, si nosotros tenemos más de una clase de metabolitos, pues se volverá más compleja la purificación, ¿sí? Entonces, veremos afectada la calidad del producto, ¿ok? Bueno, entonces, como ya sabemos, nosotros
la glucólisis es una vía que es independiente del oxígeno, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener glucólisis bajo condiciones aeróbicas, ¿sí? O bajo condiciones anaeróbicas, ¿ok? Pues también esto es muy interesante para las condiciones de cultivo, ¿sí? Tal vez nosotros queremos ir a la producción de ácidos orgánicos o algunos alcoholes, será muy importante conocer las propiedades anaeróbicas del microorganismo, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces, para modificar esta vía, pues nosotros nos vamos a centrar, digamos que específicamente a nivel de enzimas, ¿sí? Las enzimas que llevan a cabo la transformación de los derivados de la glucosa, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que las enzimas pues son proteínas. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? Ah, no, es que pensé que sí íbamos bien, pero todo bien. Ah, ¿sí? Perfecto. Sí, entonces, nosotros vamos a trabajar a nivel de proteínas, pero también a nivel genético. ¿Sí? Porque nosotros podemos modificar genéticamente a nuestros microorganismos, por ejemplo, para la sobreexpresión de un gen. O sea, tener altas tasas del RNA mensajero que van a conllevar a la traducción y obtener altas concentraciones de nuestras proteínas, que en este caso son las enzimas, ¿sí? Las enzimas que forman parte de la vía glicolítica, ¿ok? Y la otra es el silenciamiento. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el silenciamiento? Pues es apagar, ¿sí? La maquinaria de transcripción para ese gen. Entonces las tasas de transcritos serán muy bajas. Algo más extremo que el silenciamiento es, por ejemplo, la deleción. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la deleción? Es eliminar totalmente una secuencia, ¿sí? Que en este caso será una secuencia codificante en el genoma de un microorganismo, ¿sí? Es eliminar totalmente el gen. ¿Sí? No sobreexpresión. Profesor, ¿dice de elección? ¿De elección? Deleción. Gracias. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Sobreexpresar, por ejemplo, el gen o llevar a cabo una deleción, eliminar totalmente el gen, ¿sí? Esto a nivel de un gen. A nivel de una proteína también podemos hacer varias cosas. Particularmente en la glucólisis, ¿sí? Nosotros podemos alterar una de las enzimas, que es la piruvato quinasa, ¿sí? Recordemos de las modificaciones posttraduccionales. ¿Sí? Entonces, como lo vamos a ver más adelante, varias proteínas sufren estas modificaciones posttraduccionales que modifican o modulan su actividad, ¿sí? En el caso de las enzimas,
pueden modificar su actividad enzimática, ¿sí? Ya sea aumentando la actividad enzimática o disminuyendo su actividad enzimática, ¿sí? Una de las modificaciones post-traducciones más importantes, de hecho que ya vimos, es la fosforilación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer rápido un paréntesis aquí para recordar cómo podemos estudiar a las proteínas, ¿sí? Con qué técnicas podemos identificar la cantidad de proteínas o su peso molecular, ¿sí? Entonces, antes de entrar a la vía glicolítica, ¿sí? Entonces, una de las técnicas más importantes, sí, hay muchas, estaremos viendo algunas en clases posteriores, pero una de las más usadas, más empleadas, ¿sí? que ustedes tendrán también que conocer, y ya varios a lo mejor las han visto, es la electroforesis. ¿Sí? La electroforesis de proteínas, la técnica más empleada es la SDS-PAGE, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Esto, ¿qué nos quiere decir? Que es en un gel de poliacrilamida, ¿sí? Y el SDS es que esta electroforesis se lleva a cabo en condiciones totalmente negativas, porque recordemos, el SDS es un detergente iónico muy fuerte que está cargado negativamente. Entonces es un detergente iónico, ¿sí? Entonces el SDS va a modificar la carga nativa de la proteína, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora de qué se trata esto. Otra técnica muy importante que nosotros vamos a emplear mucho digamos, para llevar a cabo un proceso de modificación de cepas es el Western blot. ¿Sí? Recordemos en sus clases de biología molecular, vieron Western blot, que se deriva del Southern blot o del Northern blot, ¿sí? Southern blot para tratar de identificar secuencias de ADN en un genoma, o Northern blot para identificar RNAs mensajeros, ¿sí? Para medir la expresión génica de un gen, por ejemplo, ¿sí? En el Western blot lo que vamos a hacer es identificar proteínas o las modificaciones que sufren estas proteínas, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitamos conocer estas técnicas? ¿Sí? Porque nosotros vamos a modificar en algunos casos la abundancia de estas proteínas o eliminarlas totalmente, ¿sí? De ciertas vías metabólicas, para analizar si nosotros hemos tenido éxito en sobreexpresar una proteína o disminuir la expresión de una proteína. Regularmente vamos a usar estas dos técnicas, ¿sí? La electroforesis, regularmente la SDS-PAGE, o el Western blot, ¿ok? Entonces vamos a recordar rápido a qué se refiere la electroforesis SDS-PAGE, ¿sí? Profe, entonces la deleción y el silenciamiento son cosas diferentes. Sí. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos una enfermedad, pues se realizaría la deleción, ¿no? Porque lo que se querría sería eliminar por completo un gen. Pero ¿en qué casos utilizaríamos entonces el silenciamiento o cómo podríamos diferenciarlo? Sí, en el silenciamiento
vamos a seguir teniendo tasas de expresión del gen, pero van a ser bajas, ¿sí? O sea, nosotros vamos a poder usar estrategias, por ejemplo, lo que nosotros vamos a usar es RNA de interferencia. Nosotros, el ejemplo práctico que vamos a usar es RNA de interferencia. Otro es modificando los promotores, ¿sí? A lo mejor tenemos un gen que se está transcribiendo de forma constante, de forma abundante, porque su promotor es muy fuerte. Nosotros podemos cambiar el promotor de ese gen por un promotor de baja afinidad, por ejemplo, a factores de transcripción o a la RNA polimerasa. Entonces, las tasas de transcripción van a ser muy bajas, ¿sí? O van a disminuir, ¿sí? En el caso de la delesión, vamos a eliminar completamente ese trozo de DNA que codifica a esta proteína, ¿sí? Vamos a eliminar totalmente el gen. Entonces, aquí jamás vamos a tener RNA mensajero, ¿sí? A diferencia del silenciamiento, que vamos a tener poco, pero seguiremos teniendo, ¿sí? Pues, ¿en qué casos vamos a usar uno o el otro? Bueno, va a depender de nuestro análisis, ¿sí? De lesionar un gen es per se más difícil que el silenciamiento de un gen, ¿sí? Nosotros vamos a ver que existen cepas ya previamente diseñadas para la delesión de un gen, pero puede ser que esas cepas no sean de nuestro interés para la producción de algún metabolito. Regularmente, bueno, en algunos casos ustedes van a enfrentarse a cepas nuevas que han sido aisladas hace poco tiempo y que no se conoce mucho de su función. Entonces, tal vez identificar también para la delesión de un gen, tenemos que tener bastantes conocimientos previos sobre el genoma, porque nosotros tenemos que localizar el locus, identificar, por ejemplo, en qué cromosoma está, si es un eucariote, ¿sí? Identificar el sitio, porque nosotros queremos delesionar solo ese gen, ¿sí? Si no sabemos bien el sitio, si no se conoce mucho de la secuencia del genoma, podemos eliminar más de un gen, ¿sí? Entonces, estos estudios previos de genómica son muy importantes. Si, por ejemplo, nosotros fuimos y nos encontramos una bacteria que crece muy bien a 70 grados centígrados porque fuimos al popo y ahí la aislamos, y resulta que sus enzimas, ¿sí? Son altamente termoestables, ¿sí? Entonces, a lo mejor nosotros queremos producir una de estas enzimas, ¿sí? Pero para ello necesitamos disminuir la expresión de algunos genes, ¿sí? Que modulan la producción de esta enzima. Como no tenemos estudios previos de genómica, bien podemos silenciar solo el gen con técnicas, digamos que más aplicables, ¿sí? Y sin tantos conocimientos previos de genómica, ¿ok? Entonces va a depender mucho de estos factores. Y lo más importante es que muchas veces la delesión de un solo gen hace que el microorganismo ya no pueda crecer, ¿sí? Eso le llamamos un gen esencial. Entonces no lo podemos eliminar totalmente, ¿sí? Si lo eliminamos, pues básicamente el microorganismo o deja de crecer muy pronto, o de hecho jamás crece, ¿sí? Se muere por este gen esencial. Pero si disminuimos un poco su expresión, que es con el silenciamiento, ¿sí? Ahí vamos a tener un microorganismo viable, ¿sí? Porque no eliminamos totalmente el gen. Entonces vamos a tener este microorganismo viable para la producción de nuestro metabolito de interés, ¿sí? Entonces va a depender de esto, ¿ok? Puede ser que si el gen no es esencial, no es esencial para el microorganismo, pues podríamos optar por la vía de la delesión, ¿sí? De eliminar todo el gen. Pero en muchos casos, muchos de estos genes, sobre todo genes reguladores, pues son esenciales para la sobrevivencia del microorganismo. Entonces ahí optamos ahora, pero por el silenciamiento, ¿sí? Entonces, pues las dos son herramientas que nosotros vamos a tener que
identificar cuándo y en qué procesos nos va a ser más eficiente para nuestro bioproceso, ¿sí? Y pues en este caso la sobreexpresión, pues regularmente los fenotipos depende mucho, ¿no? Espérame. Regularmente la sobreexpresión, pues vamos a ver fenotipos no muy claros, pero sí que pueden, la sola sobreexpresión de un gen nos puede llevar a tasas de rendimientos de nuestro producto sumamente más altas, ¿sí? Ay. ¿Dudas? Gracias, profe. Ahí déjenme. Tomo agua. ¿Sí? Entonces, de esto que estamos hablando antes de pasar a la electroforesis, tenemos silenciamiento. ¿Cuándo lo vamos a usar? Por ejemplo, si el gen es esencial. ¿Sí? ¿Sí? Si el gen es, digamos que es clave para la regulación de una vía metabólica, pues de lesionarlo nos va a afectar, por ejemplo, bastante el crecimiento, ¿sí? Entonces, sobre todo si el gen es esencial, si por ejemplo no tenemos, ¿sí? No hay genómica, o sea, el genoma no ha sido secuenciado, va a ser difícil llevar a cabo una deleción, ¿sí? Pero ¿cuándo vamos a hacer una deleción? Si el gen no es esencial y tenemos datos genómicos. ¿Ok? Y bueno, ya más adelante vamos a ver cómo llevamos a cabo esto, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a recordar un poco nuestras clases de biología molecular y me parece que ustedes llevan una de técnicas de biología molecular o algo así, ¿no? Esa es optativa, me parece. Ah, entonces todavía no la llevan algunos. Pero bueno, la SDS-PAGE, ustedes la ven en biología molecular, ¿sí? Vamos a recordarla rápidamente. ¿Sí? La SDS-PAGE, bueno, ya habíamos dicho, es un gel de poliacrilamida. ¿Sí? La poliacrilamida es una mezcla de acrilamida y bisacrilamida. ¿Sí? Que cuando juntamos estos dos, obtenemos un gel de acrilamida, ¿sí? ¿Ok? O de poliacrilamida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta electroforesis? ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué nos sirve la electroforesis? Bueno, una es, por ejemplo, para saber la concentración de una proteína. La otra es para estimar el peso molecular de una proteína, ¿sí? O para
para identificar la purificación de una proteína, ¿sí? Nosotros cuando tenemos cepas, por ejemplo, podemos diseñar cepas superproductoras de algunas enzimas, pues un criterio de purificación es precisamente un gel de poliacrilamida, ¿sí? Nosotros también con la SDS-PAGE podemos identificar si nuestra proteína es monomérica, es un dímero, es un tetrámero, ¿sí? Podemos identificar un poco de la estructura cuaternaria de nuestra proteína, ¿sí? Entonces, ¿cómo la llevamos a cabo? ¿Sí? El gel de poliacrilamida, pues lo vamos a construir mezclando acrilamida con bisacrilamida, ¿sí? Ahora, nosotros en la SDS-PAGE, ¿sí? Por el propio nombre tenemos SDS, ¿sí? Dodesil sulfato de sodio, que es un detergente. ¿Sí? Entonces, ¿alguien sabe cuál es la finalidad de usar el SDS en la electroforesis de proteínas? Facilitar el desplazamiento. Facilitar el desplazamiento de una proteína, fue lo que escuché. ¿Sí? Me parece que fue Dalia quien respondió esto. Sí. ¿Sí? Facilitar el desplazamiento de una proteína, ¿sí? Eso es, digamos que lo más correcto que podemos decir acerca del SDS, ¿sí? La principal función del SDS es mantener una carga negativa en las proteínas, ¿sí? Recordemos que las proteínas tienen una propiedad que es su punto isoeléctrico, ¿sí? Es el pH, a partir de este punto isoeléctrico nosotros podemos determinar cuál será la carga de una proteína. Entonces, a esto le llamamos la carga nativa, ¿sí? Entonces, la carga nativa de una proteína, pues, puede ser positiva, ¿sí? Pero si es positiva, no puede correr el gel. ¿Por qué? No lo está repeliendo, ¿Perdón? porque no lo repele. Sí. No se repelen las cargas. Es algo así, miren. La electroforesis se corre en una cámara de electroforesis vertical, ¿sí? Entonces, cuando nosotros colocamos el gel, el desplazamiento tiene que ser a una carga contraria, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos una carga positiva, pues la proteína no va a desplazarse. Pero si mantenemos esta carga negativa, se puede desplazar. ¿De qué forma? ¿Sí? Nosotros tenemos, digamos que nuestra proteína con cargas nativas, que dependiendo de los residuos de aminoácidos, serán negativos, positivos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Pero qué es lo que hace el SDS? ¿Sí?
El SDS, recordemos, es un detergente cargado negativamente. ¿Sí? Es un detergente fuertemente iónico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mantiene solo cargas negativas. Digamos que el SDS empieza a rodear a la proteína, ¿sí? Con sus cargas negativas. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos con el SDS es que eliminamos totalmente las cargas nativas de la proteína, ¿sí? Si ahí teníamos cargas positivas, bueno, ahora con el SDS lo que vamos a tener es una cadena polipeptídica totalmente cargada negativamente, ¿sí? Pues al tener esta carga negativa, ¿sí? Nosotros podemos tener un mejor desplazamiento, ¿sí? Una mejor corrida de la electroforesis, ¿sí? Entonces esto nos va a garantizar una buena separación de proteínas, que regularmente lo que vamos a ver son bandas. ¿Sí? Una vez terminada la electroforesis, ¿ok? Entonces, ¿dudas con el SDS? No, profe, gracias. Entonces, otra característica de la SDS-PAGE no solo es las cargas negativas que da el SDS, ¿sí? Sino es la desnaturalización que llevamos a cabo, ¿sí? Entonces, voy a borrar aquí. ¿Sí? Recordemos que hay proteínas, ¿sí? Que pueden llevar a cabo un enlace entre la propia cadena polipeptídica o entre diferente cadena polipeptídica, ¿sí? Que son los puentes disulfuro. ¿Sí? ¿Entre qué residuos, esto es pregunta, entre qué residuos se puede llevar a cabo un puente disulfuro? Pues azufre, ¿no, profe? ¿Y qué residuo tiene azufre? ¿Qué residuo de aminoácido? ¿Sí? La cisteína, ¿ok? Entonces, si tenemos dos cisteínas, las voy a poner aquí. ¿Sí? Pueden formar este enlace, ¿sí? Este puente disulfuro, ¿ok? Entonces, este puente disulfuro regularmente lo que ayuda es precisamente al buen plegamiento de una proteína, ¿sí? Pero nosotros, si no tenemos totalmente desnaturalizada a una proteína, ¿sí? Vamos a tener problemas para correr nuestra electroforesis, ¿sí? Porque van a aparentar otro peso molecular. ¿Por qué? Por el plegamiento tridimensional que tienen las proteínas. Entonces, nosotros lo que queremos es eliminar este puente disulfuro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues reducir las cisteínas.
¿Sí? ¿Ok? Para eliminar los puentes de sulfuro, entonces ahora lo que necesitamos es un agente reductor de cisteínas. ¿Sí? ¿Qué agentes reductores podemos emplear para la electroforesis? El DTT, ¿sí? Y el beta-mercaptoetanol, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, ¿sí? Nosotros, antes de correr una electroforesis, vamos a tener nuestra proteína, ¿sí? Con una carga y una conformación nativa. ¿Sí? Una carga nativa y una estructura nativa, ¿sí? Bueno, aquí tenemos cisteínas formando un puente, ¿sí? Aplicando SDS y, por ejemplo, beta-mercaptoetanol, ¿qué es lo que vamos a tener? Una desnaturalización total de la proteína. ¿Sí? Vamos a tener las cisteínas reducidas, ¿sí? Y vamos a tener cargas negativas en toda nuestra proteína, ¿sí? Profe, perdón, ¿qué hice al lado de cisteína? Es una cisteína reducida. Ah, gracias. Una pregunta, profesor. Sí, ¿Y siempre que se desnaturalice la proteína, vamos a tener cargas negativas a lo largo de la proteína? cuando agregamos SDS, Solamente cuando agreguemos SDS. sí. ¿De qué otra forma podríamos modificar? Va a ser muy difícil. ¿De qué otra forma podemos modificar la carga de una proteína para volverla, digamos que más ácida, modificando el pH? ¿Sí? Recordemos que todos nuestros residuos de aminoácidos de una proteína tienen un pKa específico, ¿sí? Dependiendo de este pKa, nosotros si aumentamos o disminuimos el pH, será la carga de ese grupo R en nuestros residuos, ¿sí? Pero en una cadena polipeptídica, en una proteína, tenemos residuos ácidos, tenemos residuos básicos, entonces es muy difícil hacer esto, ¿sí? Entonces, también recordemos que muchas personas atribuyen
bueno, se cree que el SDS es el encargado de la desnaturalización total de la proteína, ¿sí? En parte es cierto, pero digamos que nosotros tenemos que comprender que digamos que la función principal del SDS en la electroforesis es mantener las cargas negativas, ¿sí? Esto no se nos debe de olvidar, ¿ok? ¿Cómo vamos a ayudar a la desnaturalización completa de la proteína? Es empleando el agente reductor, que en este caso es beta-mercaptoetanol, pero puede ser DTT, ¿sí? ¿Cuándo lo podemos usar? Regularmente se puede usar indistintamente, ¿sí? La mayoría de las personas usan beta-mercaptoetanol, que puede ser una cuestión de precio, por ejemplo, y de mantenimiento. El DTT, el ditriotrietol, tiene que ser mantenido en refrigeración, ¿sí? Y es regularmente más caro que el beta-mercaptoetanol, que puede ser almacenado a temperatura ambiente. Y regularmente es más barato, ¿sí? Espérenme. Pero ahora, nosotros, ojo, que es una técnica que vamos a ver en un par de clases, ¿sí? La SDS-PAG nosotros la podemos usar, ya vimos, como criterio de purificación para, por ejemplo, determinar el peso molecular aparente de una proteína, y nos puede dar información estructural, si la proteína es un dímero, digamos que tratar de saber más de la estructura cuaternaria, ¿sí? Pero en algunas ocasiones nosotros vamos a tener que hacer electroforesis no en condiciones desnaturalizantes, que es esta, ¿sí? Sino en condiciones nativas, ¿sí? O sea, no queremos afectar totalmente la estructura tridimensional o el plegamiento de la proteína, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos acoplar ensayos enzimáticos a una electroforesis. Eso se conoce como ¿sí? Como simografía, ¿ok? Que es medir la actividad enzimática de alguna enzima en una electroforesis, ¿ok? La vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero aquí, en lugar de ser condiciones desnaturalizantes, son condiciones nativas, ¿sí? ¿A qué me refiero con nativas? Tratar de preservar totalmente la carga y estructura o plegamiento de una proteína, ¿sale? ¿Sí? Ok, gracias. ¿Dudas? No, por ahora no. ¿No? Profe, ¿las condiciones nativas se refieren al plegamiento de las proteínas? Y a su carga. Y a la carga, ok. Exactamente. ¿Sí? O sea, la carga, no vamos a modificar la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a agregar SDS, ¿sí? ¿Y qué pasa con la estructura? ¿Sí? Que no vamos a desnaturalizar totalmente a la proteína, ¿sí? Vamos a mantener su estructura tridimensional nativa, ¿sí? ¿Por qué? Si recordamos un poco de nuestras clases anteriores, seguramente sus profesores les enseñaron que una enzima, ¿sí?
en una enzima más bien, regularmente es una triada, ¿sí?, de aminoácidos los que llevan a cabo la catálisis enzimática, ¿sí? Entonces, esta triada de residuos, pues tiene cierta carga, ¿sí? Si nosotros modificamos esa carga de estos tres residuos, pues vamos a alterar la actividad enzimática, ¿sí? Si nosotros agregamos SDS, pues la carga de estos residuos será negativa y puede ser que la actividad enzimática disminuya, ¿sí? Entonces, de hecho es por eso que el pH puede modificar totalmente la actividad de una enzima, ¿sí? Industrialmente, nosotros vamos a preferir enzimas que trabajen a rangos de pH muy grandes, ¿sí? No nos conviene tener una enzima cuyo rango de pH donde se observa la... Ojo, no... ¿cómo que les digo esto? Ahorita les termino de decir. Nosotros vamos a preferir enzimas que trabajen a rangos de pH muy grandes, ¿sí? Y vamos a tratar de descartar esto industrialmente, enzimas que trabajen a rangos de pH muy pequeños, o sea, donde su actividad es mayor a este rango, ¿sí? Nosotros queremos que la actividad enzimática sea muy grande o que no cambie mucho a rangos muy grandes de pH, ¿sí? Entonces, ojo que nunca dije pH óptimo, ¿sí? Nosotros tenemos que eliminar esa palabra, ¿sí? Óptimo, porque es muy difícil. Biológicamente las condiciones óptimas son... la variabilidad biológica es tan grande que esa palabra no la deberíamos de aplicar, ¿sí? Entonces, pero sí un rango de pH en el que la actividad enzimática es, digamos, buena y considerable para llevar a cabo una reacción, ¿sí? Entonces, nosotros nos interesa pHs, enzimas que trabajen industrialmente, que trabajen a pHs muy grandes, ¿sí? Entonces, bueno, pues regresando a esto, si agregamos SDS, pues vamos a romper esta carga nativa de las proteínas, ¿sí? Porque vamos a tener una carga con el SDS totalmente negativa, ¿sí? El SDS, digamos que va a solapar, envuelve a la proteína totalmente de cargas negativas, ¿sí? Eliminando su carga nativa, ¿sí? Y el beta-mercaptoetanol pues va a ayudar a reducir estos puentes disulfuro, ¿sí? Pues recuerden que un puente disulfuro se puede dar entre la misma cadena polipeptídica o cadenas polipeptídicas diferentes. Entonces, cuando vamos corriendo la electroforesis, hablando de la glicólisis, si la piruvato quinasa expone un residuo de cisteína y por acá la exoquinasa expone otro residuo de cisteína y no están reducidos, se va a formar un puente disulfuro, ¿sí? No, los puentes disulfuro no reconocen entre si es la propia cadena o no, simplemente se forma. Entonces aquí lo que vamos a formar es un heterodímero, ¿sí? Que va a tener un peso molecular que no va a ser identificable para cada una de estas dos cadenas polipeptídicas. Si se forma un puente disulfuro y se unen dos cadenas polipeptídicas, ¿sí? Si la piruvato quinasa pesa 50 kilodaltones y la exoquinasa pesa 40 kilodaltones, en la electroforesis vamos a ver una banda de 90 kilodaltones, ¿sí? Entonces, por eso que es muy importante en condiciones desnaturalizantes el agente reductor, ¿sí? Entonces, vamos a ver este ejemplo de cómo estimar el peso molecular, que pues ya lo saben, ¿no? Pero para recordar un poco. Pues digamos que ese es nuestro gel de electroforesis, ¿sí? Regularmente nosotros vamos a emplear un estándar de peso molecular, ¿sí? Que le vamos a llamar marcador.
¿sí? Un marcador de peso molecular, que es básicamente una mezcla de proteínas que ya se conoce o ya se sabe su peso molecular. Entonces, por ejemplo, podemos ir de 250 kilodaltones, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos, o más bien, digamos que tenemos una proteína que tiene un peso molecular, vamos con el ejemplo, de 90 kilodaltones, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que es de 90 kilodaltones. O mejor así. Nosotros, digamos que queremos saber el peso molecular de una proteína, ¿sí? Que por previos antecedentes sabemos que es un dímero, ¿sí? Entonces, una de las bandas nos aparece alrededor de los 90 kilodaltones, ¿sí? Y otra nos aparece a los 50 kilodaltones. ¿Sí? Esto es porque... ¿Sí? Entonces, este es un dímero, ¿sí? Entonces, y es un heterodímero, ¿sí? Entonces, uno de los monómeros pesa 90 kilodaltones y el otro 50 kilodaltones. El peso molecular de nuestra proteína será de 140 kilodaltones, ¿sí? ¿Todos? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, ¿dudas aquí? No, profe. ¿No? No. Bueno, muy bien. Entonces, voy a borrar aquí. Sí. Ahora, una de las técnicas que se deriva de la electroforesis es el Western blot, ¿sí? ¿Alguien recuerda el fundamento del Western blot? ¿O qué es lo que empleamos para identificar si está presente o no una proteína? ¿Puede ser la tinción de esta? Una vez que podemos teñir la electroforesis, ¿sí? Pero la tinción, por ejemplo, si teñimos con azul de Kumasi o con tinción de plata, la tinción no va a ser específica, ¿sí? Vamos a teñir todas las proteínas. ¿Sí? ¿Es una mezcla de proteínas? Sí. Nosotros tenemos hicimos ¿sí? Tenemos una bacteria,
nosotros queremos identificar la presencia de una proteína específica de un lisado celular. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el lisado celular? Es a romper las células, ¿sí? Entonces, este lisado celular, ahora lo tenemos en un tubo, ¿sí? En este tubo, lo que tenemos son todas las proteínas, ¿sí? Todas las proteínas intracelulares las tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para separar las proteínas? Corremos una electroforesis. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro marcador. Si teñimos, ¿sí?, nuestro lisado celular, pues vamos a ver una gran cantidad de proteínas, ¿sí? Nosotros lo que queremos identificar, por ejemplo, es si está alguna enzima de interés. Por ejemplo, nosotros queremos identificar si en este lisado celular, ¿sí?, está presente la piruvatocinasa, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber si, pues seguro está, ¿no? Pero no la podemos identificar en ese bandeo de proteínas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Una vez terminada la electroforesis, ¿sí?, nuestra S de cepaje, vamos a hacer una transferencia ¿sí?, que es una transferencia tipo Western. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner en contacto una membrana de nitrocelulosa, ¿sí?, o puede ser otra que es PVDF, que es polivinil, no me acuerdo, ¿sí? Pues nitrocelulosa o PVDF, ¿ok? Estos son los dos tipos de membranas. ¿Sí? Nitrocelulosa y PVDF. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Poner en contacto la membrana con nuestro gel. ¿Sí? Las ponemos en contacto. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que estas proteínas se transfieran. ¿Sí? Pues vamos a transferir las proteínas del gel a una membrana, ¿sí? En la membrana nosotros la vamos a ver como un trozo de papel, ¿sí?, muy delgado. Entonces, una vez completada la transferencia,
vamos a tener nuestra membrana con todas las proteínas, ¿sí? ¿Dudas? ¿Dudas aquí? ¿No? Ok, voy a borrar. Entonces ahora nosotros tenemos las proteínas en nuestra membrana, ¿sí? Pero seguimos sin solucionar, ¿sí? El problema de inicio que nosotros queremos identificar si en esta mezcla de proteínas está la piruvatoquinasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para identificar si está la piruvatocinasa? Vamos a hacer uso, ¿sí?, de una herramienta muy poderosa, que es la unión ¿sí?, anticuerpo, antígeno, ¿sí? Entonces, recordemos ¿qué anticuerpo vamos a usar? ¿Sí? Pues un anticuerpo que reconozca la piruvatocinasa, ¿sí? Entonces, ¿quién será el antígeno aquí? Pues la piruvatocinasa. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es un anticuerpo anti-piruvatocinasa. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Nosotros ahorita estamos viendo la membrana así. Vamos a suponer que la tenemos así, ¿ok? Así, ¿sí? La estamos viendo así. Aquí tenemos una mezcla de proteínas, ¿sí? Pero dentro de esa mezcla de proteínas está nuestra piruvatocinasa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Nosotros para el Western blot vamos a usar dos anticuerpos, ¿sí? Vamos a usar el antipiruvatocinasa, ¿sí?, que es el que identifica a la piruvatoquinasa. Ese será el anticuerpo primario. ¿Sí? Antipiruvatocinasa, le voy a poner PKI, ¿ok? Este PKI es este anti-PKI es el anticuerpo que reconoce específicamente a la piruvatoquinasa. Y vamos a tener un anticuerpo secundario. ¿Sí? Y ahora vamos a ver para qué es ese anticuerpo secundario, ¿ok? Bueno, voy a bajar un poco esto. ¿Sí? Entonces, de nuestra mezcla de proteínas, ahí para identificar si está la piruvatoquinasa, pues vamos a emplear esto, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma? El anticuerpo primario o el anti-PKI, ¿sí?,
Si lo adicionamos a la membrana, pues se va a unir a su antígeno, que en este caso es la piruvatoquinasa. ¿Sí? Este es nuestro anticuerpo. Que es el antipiruvatoquinasa, ¿sí? Y más o menos se ve así. ¿Ok? Entonces, si está presente la piruvatoquinasa, el anticuerpo, ¿sí?, se va a unir a ella, ¿ok? ¿Sí? Pero aquí seguimos sin saber si está, eso no lo vemos. Ajá. No puedo, bueno, sí se puede, pero ahorita se los voy a enseñar de otra forma. Entonces, ahora, ¿cómo podemos identificar? Recuerden, en un SDS paje, como ustedes mencionaron, nosotros podemos identificar las proteínas, por ejemplo, con una tinción. Pero aquí no podemos teñir, ¿no? El anticuerpo se va a ver en toda la membrana, no se va a ver la especificidad, ¿sí? ¿Cómo la vamos a ver? Con el anticuerpo secundario. ¿Qué va a hacer? Ojo, esto es lo más importante, ¿sí? ¿Qué va a hacer el anticuerpo secundario? El anticuerpo secundario no se va a unir a la piruvatoquinasa, porque no es específico para la piruvatoquinasa. ¿A quién se va a unir? Es pregunta. ¿A la proteína? No. ¿El anticuerpo? El anticuerpo primario, el anti-PKI, es este de aquí. Este es específico para la piruvatoquinasa, para nuestra proteína. El anticuerpo secundario, ¿a quién creen que se va a unir? Al anti-PKI. Al anti-PKI. ¿Sí? Ese es el fundamento del Western blot. ¿Sí? El anticuerpo secundario, digamos que es un anti. Se va a unir al anticuerpo primario. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? No. ¿No? Profe, yo tengo una duda. Es Dime. que me confundí con anticuerpo y antígeno. ¿Cuál había dicho que era el antígeno en este caso? Aquí recuerden que el sistema, perdón, el sistema inmunológico de mamíferos funciona, de hecho en el COVID esto es muy famoso, funciona con la producción de anticuerpos que van a reconocer un antígeno. El antígeno puede ser una proteína. En este caso, nuestro antígeno es la piruvatoquinasa, la proteína, ¿sí? El anticuerpo reconoce a su antígeno, que es la piruvatoquinasa en este caso, pero hay anticuerpos prácticamente para todas las proteínas, ¿sí? Y nosotros podemos, ¿cuál es al final el objetivo de esto? Es que nosotros vamos a crear cepas que van a tener niveles de enzimas, por ejemplo, o de otras proteínas muy bajos o muy altos. Pero ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta? Pues con este tipo de herramientas moleculares, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer estas técnicas para saber si nuestra cepa tiene una sobreexpresión, tiene un silenciamiento o una delesión totalmente de la proteína, ¿sí? ¿Todos? Sí, gracias. Ok, profe. Entonces, el antígeno será la piruvatoquinasa. A él se va a unir el anticuerpo que reconoce específicamente la piruvatoquinasa. Y a este anticuerpo primario se le va a unir un anticuerpo secundario. ¿Sí? Sí. Sí. Ok.
Entonces, ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo la detección? ¿Sí? Ya nosotros hemos identificado que en esa mezcla de proteínas está presente la piruvatoquinasa, que ya se unieron los dos anticuerpos, ¿sí? Pero nosotros lo queremos visualizar, ¿sí? ¿De qué forma lo vamos a visualizar? Nosotros podemos acoplar, ¿sí?, enzimas a nuestro anticuerpo secundario, ¿sí? ¿Qué tipo de enzimas podemos acoplar? Una de estas enzimas que podemos acoplar al anticuerpo secundario es la peroxidasa de rábano, ¿sí? ¿Sí? Ay, espérenme. ¿Sí? ¿Todos? Entonces, esta peroxidasa de rábano nosotros la vamos a encontrar como HPR, ¿sí? Entonces, esta peroxidasa de rábano pues puede estar acoplada aquí, ¿sí? Entonces, la peroxidasa de rábano puede llevar a cabo una reacción enzimática que va a producir luz, ¿sí? Esa luz es una luz química, ¿sí? O sea, producida por una reacción química. Entonces, nosotros le vamos a llamar quimioluminiscencia, ¿sí? ¿Sí? Esta luz química o quimioluminiscencia va a producir luz. ¿A partir de qué? A partir de su sustrato. ¿Cuál es el sustrato de las peroxidasas? ¿Nadie? Perdón. El nombre lo dice. ¿Sí? Peróxido. ¿Sí? Peróxido. Y otra sustancia que se llama luminol. ¿Sí? Entonces, cuando ponemos en la membrana los sustratos, se lleva a cabo una reacción química que produce luz, ¿sí? Voy a poner señal, ¿sí? Entonces esa señal ahora de luz nosotros la podemos observar, ¿sí? ¿Cómo la vamos a observar? En nuestra membrana lo que vamos a ver es una banda, ¿sí? ¿Todos? Sí, profe.
Sí. ¿Sí? Entonces recordemos, en un SDS PAGE, nosotros podemos ver, teñir y vamos a ver todas las proteínas, pero no vamos a saber si está presente o no una proteína de nuestro interés. ¿Sí? Eso cómo lo vamos a saber hasta el Western blot. En la SDS PAGE vamos a ver todo esto. Y en el Western blot vamos a ver si está o no presente. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Entonces, ¿qué pasa si no está la piruvato quinasa? El anticuerpo primario no se va a unir a nada, ¿sí? Antes de exponer la membrana, tenemos que hacer unos lavados con el buffer. En esos lavados con el buffer, esto se va a ir, ¿sí? Este complejo de anticuerpos. Entonces, no, si no tenemos anticuerpos, no vamos a tener una reacción, ¿sí? Y no vamos a ver nada en la membrana, ¿ok? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto es bien importante porque, bueno, además de saber si hemos sobreexpresado o hemos disminuido la expresión de una proteína, también nosotros lo que podemos hacer es que a lo mejor tenemos por ejemplo, tenemos una bacteria que produce ácido, que es capaz de producir ácido láctico, ¿sí? Pero lo produce en forma no muy eficiente, ¿sí? Produce bajas concentraciones de ácido láctico. ¿Qué podemos nosotros hacer? Sustituir, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa, ¿sí? De una bacteria, de otra bacteria, ¿sí? Cuya enzima es más eficiente, y clonarla y meterla en nuestra bacteria de interés, ¿sí? Para identificar si hemos tenido éxito en esta clonación, ¿sí? Intercambiar esta enzima, pues nosotros tenemos que identificar primero que la esté expresando y que esté presente ahí, ¿sí? Y una de esas formas es por Western blot, ¿ok? Más adelante vamos a ver otra técnica para identificar la expresión, pero a nivel de RNA mensajero, ¿sí? Que es el PCR en tiempo real, que ya muchos de ustedes lo han visto en clases anteriores, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿dudas con el Western blot o la SDS PAGE? No, profe. ¿No? No. Bueno, entonces, bueno, esta es una de las técnicas que vamos a estar empleando sobre todo para los ejercicios prácticos, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a regresar a lo que nos interesa, ¿sí? Que es cómo nosotros podemos regular la vía glicolítica para la obtención de metabolitos de interés industrial, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando del metabolismo de la glucosa. Entonces, vamos a poner rápido un esquema de la glucólisis, que ya ustedes son súper expertos, ¿sí? Entonces, en la primera reacción, ¿sí? Esta es la exoquinasa. Glucosa 6-fosfato, ¿sí? Le voy a poner una P que quiere decir fosfato, ¿sí? Después, fructosa 6-fosfato, ¿sí? ¿Todos? Sí. ¿Sí?
Ahora, aquí ya empieza lo interesante, lo que a nosotros nos interesa, la obtención de productos de alto valor agregado, ¿sí? La producción de productos de interés industrial, ¿sí? A nosotros nos van a contratar empresas para ayudarlas a producir estos compuestos, ¿sí? ¿Qué productos de interés industrial se pueden obtener a partir de la fructosa 6-fosfato? Es pregunta. Mientras tomo. ¿Podrían ser endulzantes? ¿Cómo cuáles? ¿El xilitol? Sí, pero hay otros más, más interesantes. Bueno, vamos a ver en ejemplos prácticos cómo se obtienen estos. ¿Sí? Glucosamina. ¿Sí? N-acetilglucosamina. Pero hay otro más importante y que en la industria de los cosméticos, ¿sí? Es altamente demandado y se puede producir a partir de la fructosa 6-fosfato. Es un ácido. El ácido hialurónico. El ácido hialurónico. ¿Sí? Nosotros podemos diseñar, crear cepas de bacterias que nos pueden producir ácido hialurónico. ¿Sí? Sí, profe. De la glucosa 6-fosfato, ¿a qué vía se puede ir? ¿Láctica? La láctica la vamos a ver más abajo. Pentosas fosfato. Muy bien. La vía de las pentosas fosfato. ¿Y qué se produce ahí? ¿Qué se produce en la vía de las pentosas fosfato? La vía de las pentosas fosfato, recordemos, es una interconexión muy importante, no solo metabólicamente, desde el punto de vista de la biología de la célula, ¿sí? Sino desde el punto de vista biotecnológico, para nosotros es muy importante esa conexión entre el catabolismo y el anabolismo. ¿Por qué? ¿Qué se produce ahí? ¿Sí? Sí, ¿Y esto qué? para donar electrones. Una. Y es, digamos que, la función de esta coenzima. ¿Y a nosotros qué? El NADPH es esencial para la producción o biosíntesis de
metabolitos secundarios, ¿sí? ¿Qué tipos de metabolitos secundarios? ¿Sí? Por ejemplo, principalmente penicilina y cefalosporinas, ¿sí? Entonces ya, fíjense cómo nosotros, a partir de la vía del metabolismo de glucosa, ¿sí? Que nosotros la consideramos solo, o a veces la consideramos solo como la vía clásica del metabolismo central para la generación de energía, ¿sí? Pero para nosotros es sumamente importante industrialmente, ¿sí? Porque aquí ya hemos visto muchos compuestos de interés en la industria alimentaria o en la industria farmacéutica, ¿sí? Entonces, ¿dudas aquí? No, No, profe. no, profe. ¿Sí? Fructosa 1,6-bisfosfato. Voy a borrar esto y subir esto. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Ujú. ¿Sí? sí, profe. Bueno, hay que irnos más rápido porque ya es bien tarde. Todo por el Western Blot. En esta reacción que ocurre algo importante, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos que tener ojo aquí porque en las fermentaciones esto lo tenemos que este NAD se tiene que regenerar, ¿sí? Bueno, después viene otra. ¿Sí? Otra. Ya no me va a caber. Gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cuántas son?
¿Sí? Fosfoenol piruvato. Fosfoenol piruvato, y aquí está la famosa piruvatoquinasa. ¿Sí? Ya más o menos nos volvemos a acordar. Sí, profe. ¿Sí? Ahora aquí, de aquí, ¿qué podemos producir? Ahí ahora sí se puede ir a producir ácido láctico. Bueno, todavía no llegamos ahí. Antes... Ay, espérenme, me voy a servir agua. Mientras, acuérdense. Lo voy a subir un poco, ¿sale? Al cabo ustedes ya esto se lo saben ya muy bien. Fosfoenol piruvato. Ajá. Fosfoenol piruvato. Compuestos aromáticos, ¿como cuáles? Fenoles. Bueno, en plantas por ahí que sí. Algunos tipos de bacterias son muy empleadas industrialmente para la producción de aminoácidos, y es precisamente mucho se ha estudiado de la vía glicolítica para la producción de estos. A partir del fosfonol piruvato, estos compuestos aromáticos, por ejemplo, aminoácidos. ¿Qué tipo de aminoácidos? Triptófano, tirosina, fenilalanina, ¿sí? Sí. O sea, ven todo a partir de la vía glicolítica, todo lo que podemos formar, ¿sí? Esto a partir del fosfonol piruvato, y del piruvato Acetaldehídos. espérenme, acetaldehídos, Lactato. bueno, vamos ahorita hay otras cosas. Sí, el lactato, sí. Bueno, sí, también. O sea, sí, pero no. O sea, sí, pero antes. Muy importantes industrialmente. Butanol. ¿Sí? Propanol. Y en Escherichia coli. Insulina.
¿Perdón? Ya sería la parte de insulina, la producción para aprovechamiento de insulina. Sí, 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 claro que sí. Nosotros, recordemos, para producir, por ejemplo, proteínas recombinantes, aquí estamos hablando de una proteína humana en una bacteria, claro que nos interesa tener a punto la vía glicolítica, ¿sí? Porque en el caso de las proteínas recombinantes, nosotros queremos que el consumo de glucosa sea muy elevado para la producción de biomasa. Lo que vamos a hacer es multiplicar nuestras fábricas celulares para la producción de la proteína. Pero digamos que de forma nativa, estos microorganismos ya tienden a producir cosas de interés industrial, ¿sí? El piruvato puede pasar al ciclo de Krebs, ¿sí se acuerdan? Sí. Ajá. ¿Y aquí qué podemos producir? ¿Sí? Acetato. Etanol. ¿Sí? Y el famoso y muy usado industrialmente ácido láctico, ¿sí? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos les voy a dejar bueno, dudas. Tenemos que ver ahora cómo podemos regular la vía. Ya sabemos qué productos podemos obtener, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo se puede regular? Entonces nosotros podemos regularla de varias formas, ya hemos visto. Por ejemplo, podemos sobreexpresar enzimas de la vía glicolítica, podemos silenciar algunas enzimas que ramifican hacia otras vías. De hecho, ahorita acabamos de ver varias, ¿no?, que pueden ramificar, ¿sí? El fosfonol, si nosotros queremos producir piruvato, ¿sí? El piruvato industrialmente se emplea mucho, por ejemplo, para la obtención de algunos aminoácidos, ¿sí? No solo para la producción, por ejemplo, de alcoholes, que es lo que vimos, ¿sí? Sino que a veces nos interesa producir solo piruvato, ¿sí? Porque el piruvato se usa industrialmente. Pero, por ejemplo, si tenemos altas tasas en donde el fosfonol piruvato se está transformando a aminoácidos, pues nuestro rendimiento de piruvato va a ser muy bajo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que desarrollar estrategias para esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, ¿cuándo volvemos a tener clase? El El viernes. viernes. El viernes, ¿sí? Entonces, es un ejercicio sencillo que se tardarán 5 minutos, ¿sí? Lo que quiero es solo, vamos a poner un ejemplo nosotros vamos a suponer que queremos producir piruvato. ¿Sí? Entonces ya todo el choro de la glucólisis. Tenemos fosfonol piruvato. Es la piruvato quinasa. ¿Esta qué enzima es?
Acetilcoenzima. Acetilcoenzima. Acetilcoenzima A es una coenzima, pero la enzima involucrada en esta reacción Piruvato quinasa. piruvato quinasa, Deshidrogenasa. piruvato deshidrogenasa. ¿Sí? En algunas bacterias, bueno, y en muchos organismos, el fosfonol piruvato, bueno, un metabolito derivado del fosfonol piruvato puede ir al ciclo de Krebs. ¿Cuál es? ¿No se acuerdan? Oxalacetato. Bien. ¿Sí? Y es la fosfonol piruvato carboxilasa, la enzima involucrada de esto. ¿Sí? Entonces tenemos fosfonol piruvato carboxilasa, piruvato quinasa, piruvato deshidrogenasa, la voy a abreviar. ¿Sí? Piruvato deshidrogenasa. ¿Sí? Esta es la lactato deshidrogenasa. Le vamos a poner lactato deshidrogenasa. ¿Sí? Entonces tenemos la fosfonol piruvato carboxilasa, piruvato quinasa, piruvato deshidrogenasa, lactato deshidrogenasa. Entonces tenemos esas enzimas. Entonces, el ejercicio es el siguiente. En 5 líneas, ¿sí? O bueno, en las que quieran, desarrollen las estrategias, ¿sí? Para aumentar la producción de piruvato. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre para aumentar la producción de piruvato? ¿Por qué piruvato? Bueno, ya les dije, el piruvato industrialmente se emplea para la producción de flavonoides, también me parece, y para la producción de algunos aminoácidos, ¿sí? Entonces el piruvato industrialmente es muy utilizado, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategias harían para, de acuerdo con esta pequeña vía que hicimos ahora, aumentar la producción de piruvato? ¿Sí? Y me mandan el archivo en un Word o en lo que quieran mañana
antes de la medianoche. ¿Les parece bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto, dependiendo, lo voy a calificar. Entonces, va a haber, ahorita se me ocurre rápido, dependiendo de la calidad de sus argumentos para aumentar la productividad de piruvato, vamos a va a haber, digamos que, 3 calificaciones. .3 puntos, 0.5 puntos y 1 punto, ¿sí? En el primer parcial, ¿sale? Sí, profe. Ah, y hablando del primer parcial, ¿cuándo sería? Se los digo al rato. Ya había viernes. más o menos las fechas. Vale, profe. No, de hecho, fíjense que también se me olvidó enviarles, había ahí un problema con la escala, ¿no? Que no era la adecuada, o digamos, no la adecuada, la oficial. Entonces les envío las fechas de los parciales junto con esto de las calificaciones, ¿sale? Sí, profe, gracias. Entonces, por favor, este ejercicio, ¿sí? Hemos visto ya algunas cosas platicadas, ¿sí? No hemos visto, por ejemplo, molecularmente cómo vamos a silenciar un gen o cómo lo vamos a sobreexpresar, o aumentar la actividad de una enzima, ¿no? Recuerden, pues por ahí hay una que es, bueno, ahí ustedes sabrán, ¿sale? ¿Dudas? No, profe, gracias. Sí, entonces, mañana antes de medianoche, su explicación de cómo podrían aumentar la producción de piruvato, tomando en cuenta este esquema, ¿sí? Y yo tengo que enviarles estas cosas, ¿sale? Sí, profe, vale. Muy Claro, bien. profe. Muchas Entonces, gracias. Sí, profe. nos vemos, ¿cuándo? El viernes. Ujú. El viernes. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Bye. Gracias. Ahí ya lo ven. Vale, hasta luego, profe.